Cuba. Solo con decir ese nombre ya evocas imágenes de palmeras, música, autos antiguos y un mar de un azul imposible. Pero hay algo que casi nadie te cuenta. La geografía de esta isla es tan alucinante, tan llena de contradicciones y sorpresas, que cuando te la explican bien parece ciencia ficción. Y todo, absolutamente todo lo que vas a escuchar hoy, es completamente real. Así que quédate porque vamos a recorrer la geografía de Cuba de una manera que nunca antes la habías visto. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Dato número 1. Cuba no es solo una isla, es un archipiélago de más de 4.000 islas, islotes y cayos. Cuando la mayoría de la gente piensa en Cuba, imagina una sola isla grande. Y sí, la isla principal, llamada oficialmente Isla de Cuba, es enorme. Pero lo que no se menciona es que Cuba como estado incluye más de 4.000 porciones de tierra rodeadas de agua. Entre ellas destaca la Isla de la Juventud, que con sus 2.200 kilómetros cuadrados es la segunda más grande del archipiélago y la séptima más grande de todo el Caribe. Es tan grande que tiene su propio municipio especial, un estatus único en toda Cuba. Además, los cayos del norte como Cayo Coco, Cayo Guillermo y Cayo Santa María son famosos internacionalmente por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas y forman parte de este increíble archipiélago que la mayoría ignora. Dato número 2. La isla principal de Cuba es la más grande del Caribe, y no es poca cosa. Con aproximadamente 109.884 kilómetros cuadrados de superficie total, Cuba supera en tamaño a todos sus vecinos caribeños. Es más grande que toda Islandia, más grande que Hungría, más grande que Portugal. Si lo pones en perspectiva, cabe dentro de Cuba el territorio completo de países como Guatemala, o incluso podrías meter 2 veces la isla de Irlanda. En el contexto del Caribe, el siguiente país más grande, la Española, que comparte Haití y República Dominicana, tiene apenas 76.000 kilómetros cuadrados. Cuba le saca casi 34.000 kilómetros cuadrados de ventaja. Esto ha dado a la isla una diversidad de paisajes, climas y ecosistemas que resulta difícil de creer para quienes solo la conocen por fotos de playas. Dato número 3. Cuba tiene forma de cocodrilo. Y no es una metáfora poética, es literalmente lo que parece en un mapa. Los propios cubanos llaman a su isla el caimán antillano o el cocodrilo verde del Caribe. Si abres un mapa y observas la silueta de la isla principal, verás que tiene una forma alargada y dentada que recuerda sorprendentemente a un reptil. La parte occidental es la cabeza, con la península de Guanahacavives como el hocico. El cuerpo se extiende hacia el este durante casi 1.250 kilómetros, que es la longitud máxima de la isla de oeste a este, y la cola sería la punta oriental cerca de Punta de Maisí. Este parecido es tan marcado y tan reconocido que incluso aparece en literatura, canciones y cultura popular cubana desde hace décadas. Dato número 4. Cuba tiene el punto más bajo del Caribe entre sus accidentes geográficos, pero también picos que superan los 2.000 metros. Mucha gente no sabe que Cuba tiene montañas de verdad. La Sierra Maestra, en la región oriental de la isla, alberga el Pico Turquino, con 1.974 metros de altura, que es la cima más alta de Cuba y del Caribe insular no volcánico. Esto significa que en Cuba puedes pasar de una playa tropical con 30 grados a zonas de montaña, con temperaturas que bajan notablemente en apenas unas horas de viaje. Además existen otras cadenas montañosas como la Sierra del Escambray en el centro del país y la Sierra de los Órganos y Sierra del Rosario en el occidente, que forman parte de la Reserva de la Biosfera de Sierra del Rosario, declarada por la UNESCO. Dato número 5. El Valle de Viñales es tan único geológicamente que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Y la razón es fascinante. En la provincia de Pinar del Río existe un valle donde emergen unas formaciones de piedra caliza llamadas mogotes, que son montañas de forma redondeada, casi vertical, cubiertas de vegetación, que parecen sacadas de una película de fantasía. Estas estructuras geológicas son el resultado de la erosión kárstica durante millones de años y son características de muy pocos lugares en el mundo. Lo que hace a Viñales especialmente impresionante es que los mogotes más grandes superan los 300 metros de altura y que entre ellos se cultiva el tabaco más famoso del mundo, el tabaco habano, cuyo sabor único se atribuye en parte a las condiciones del suelo de este valle. No es solo bello, es geológicamente irrepetible. Dato número 6. Cuba tiene más de 6.000 kilómetros de costas, pero muchas de sus mejores playas son prácticamente desconocidas fuera de la isla. Cuando se piensa en playas cubanas, la mayoría menciona Varadero. Y sí, Varadero es mundialmente reconocida, pero la extensión costera de Cuba es tan inmensa que incluye playas como Playa Maguana,
en Baracoa, de arena oscura y aguas bravas, o las playas vírgenes del archipiélago de los Canarreos, o los kilómetros interminables de cayos en el Jardín de la Reina, considerada por muchos biólogos marinos como una de las reservas marinas mejor conservadas del mundo. El Jardín de la Reina, situado al sur de las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey, es un archipiélago de más de 600 islas e islotes que alberga uno de los ecosistemas de arrecife de coral más saludables del hemisferio occidental. Dato número 7. La corriente del Golfo nace, en parte, gracias a Cuba. El canal de Yucatán, que separa Cuba de la península de Yucatán en México por apenas 250 kilómetros, es uno de los pasos oceánicos más importantes del planeta. Las aguas del Mar Caribe entran por este canal y por el Estrecho de Florida, generando la corriente del Golfo, una de las corrientes oceánicas más poderosas del mundo, que viaja hacia el norte y tiene una influencia directa en el clima de Europa occidental. Sin esta geografía particular de Cuba, el Atlántico Norte sería significativamente más frío y Europa tendría inviernos mucho más severos. La posición geográfica de Cuba no solo importa para los cubanos, importa para todo el sistema climático del hemisferio norte. Deja tu like, suscríbete y comparte. Dato número 8. Cuba tiene una caverna submarina que figura entre las más grandes del mundo. El sistema de cuevas de Bellamar, en Matanzas, y el sistema de cuevas de Gran Caverna de Santo Tomás, en Pinar del Río, son dos de los sistemas de cavernas más extensos del Caribe. La Gran Caverna de Santo Tomás tiene más de 46 kilómetros de galerías exploradas y es la cueva más grande de Cuba y del Caribe en su totalidad. Dentro de sus pasillos subterráneos hay formaciones de estalactitas y estalagmitas de millones de años, ríos subterráneos y una biodiversidad única de especies que solo existen en ese entorno de oscuridad. Pero lo más sorprendente es que muchos de estos sistemas kársticos se extienden por debajo del nivel del mar, conectando cuevas terrestres con cavernas submarinas a lo largo de toda la costa norte y sur de la isla. Dato número 9. El punto más oriental de Cuba, Punta de Maisí, está más cerca de Haití que de La Habana. Este simple dato demuestra lo larga que es la isla. Desde La Habana, en el extremo occidental, hasta Punta de Maisí, en el extremo oriental, hay aproximadamente 1.250 kilómetros en línea recta. Para contexto, eso es más lejos que la distancia entre Madrid y París. Desde Punta de Maisí hasta la costa norte de Haití hay apenas unos 80 kilómetros a través del paso de los vientos. Esto explica por qué la parte oriental de Cuba tiene una cultura, una música y hasta un acento distintos a los de Occidente. El oriente cubano ha tenido históricamente más contacto e influencia con el Caribe francófono e hispano del este que con la propia capital del país. Dato número 10. Cuba tiene la laguna costera más grande del Caribe. La Laguna de la Leche, en la provincia de Ciego de Ávila, tiene 67 kilómetros cuadrados de superficie y es la laguna de agua salobre más grande no solo de Cuba, sino de todo el Caribe. Su nombre viene de la coloración blanquecina que adquieren sus aguas en ciertos momentos del día debido al contenido de carbonato de calcio en el fondo. Junto a ella está la Laguna La Redonda, también considerable, y entre ambas forman un sistema acuático único que alberga una enorme variedad de aves acuáticas, peces y otras especies. Este sistema lagunar también tiene importancia estratégica para Cuba porque históricamente ha funcionado como una barrera natural de protección costera. Dato número 11. La Ciénaga de Zapata es el humedal más grande de todo el Caribe y es tan remota que aún guarda secretos. Con más de 4.500 kilómetros cuadrados, la Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas es el humedal de mayor extensión del Mar Caribe. Fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y alberga más de 175 especies de aves, incluyendo 15 especies endémicas de Cuba. Entre ellas destaca el zunzuncito, o pájaro mosca, que es el ave más pequeña del mundo con apenas 6 centímetros de longitud y menos de 2 gramos de peso. Solo existe en Cuba. Además, la ciénaga alberga el cocodrilo cubano, una especie endémica y críticamente amenazada que es más ágil y terrestre que cualquier otra especie de cocodrilo en el mundo. Es básicamente un mundo aparte dentro de Cuba. Dato número 12. Cuba está atravesada por el Trópico de Cáncer, lo que le da una posición privilegiada única. El Trópico de Cáncer cruza la isla de Cuba por su parte norte, rozando prácticamente la ciudad de La Habana. Esto significa que Cuba está justo en el límite entre la zona tropical y subtropical del hemisferio norte. Esta posición es la razón por la que Cuba tiene un clima tan particular, con una temporada seca bien marcada de noviembre a abril y una lluviosa de mayo a octubre. También explica por qué los huracanes del Atlántico impactan a Cuba con tanta frecuencia. La isla se encuentra literalmente en la autopista de los huracanes del Caribe, y en promedio recibe el impacto directo o el roce de más de un ciclón tropical cada 2 años.
Dato número 13. La Bahía de Santiago de Cuba es considerada una de las bahías naturales mejor protegidas del hemisferio. La Bahía de Santiago de Cuba, en el extremo oriental de la isla, tiene una entrada tan estrecha y tan bien defendida por colinas y montañas que durante siglos fue prácticamente inexpugnable. Fue precisamente por eso que los españoles construyeron allí el castillo de San Pedro de la Roca, también conocido como el Castillo del Morro de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. La entrada a la bahía tiene menos de 300 metros de ancho, mientras que el interior se expande en una cuenca de varios kilómetros. Esta geometría natural convirtió a Santiago de Cuba en el puerto más estratégico del oriente cubano durante toda la época colonial y sigue siendo un puerto comercial de primer orden en la actualidad. Dato número 14. Cuba tiene un desierto, aunque casi nadie lo menciona. En la zona más oriental de la isla, específicamente en la región de Guantánamo y cerca de la costa sur entre Baracoa y la bahía de Guantánamo, existe una zona árida con características semidesérticas que contrasta brutalmente con el resto de la isla. Esta región recibe muy poca lluvia porque la Sierra Maestra bloquea las nubes cargadas de humedad que vienen del Mar Caribe, creando una sombra pluviométrica. El resultado es un paisaje de cactus, suelo seco y una vegetación xerófila que parece sacada de México o el norte de Chile. Los cubanos llaman a esta zona el semidesierto de Guantánamo. Y es tan diferente al resto de la isla que visitarla provoca una sensación de incredulidad absoluta. Dato número 15. Cuba tiene una de las reservas de níquel más grandes del mundo y está enterrada bajo su propia geografía. La región oriental de Cuba, específicamente las provincias de Holguín y Las Tunas, alberga uno de los yacimientos de níquel y cobalto más grandes del planeta. Las reservas cubanas de níquel se estiman en más de 5.500 millones de toneladas de mineral, lo que representa aproximadamente un tercio de las reservas mundiales totales conocidas. Esto no es un detalle menor. El níquel es un metal esencial para la fabricación de acero inoxidable, baterías de vehículos eléctricos y superaleaciones para la industria aeroespacial. La geografía de Cuba no solo es sorprendente en su superficie, con sus montañas, cavernas, lagunas y costas, también lo es en su subsuelo, donde descansa una riqueza mineral que pocos países del mundo pueden igualar. Y eso fue todo por hoy. 15 datos geográficos sobre Cuba que parecen mentira pero son completamente reales. Desde un archipiélago de 4.000 islas hasta un desierto que nadie menciona, pasando por la corriente oceánica que calienta Europa y el ave más pequeña del mundo que solo vive en sus humedales. Cuba es mucho más que la imagen que el mundo tiene de ella, y su geografía es la prueba definitiva de eso. Si te sorprendió alguno de estos datos, si hay alguno que ya sabías o si conoces alguna curiosidad geográfica que no mencionamos, déjalo en los comentarios. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.